A continuación, Magazine Cogua TV, solo por Coapac Televisión. El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. El canal comunitario de Cogua Coapac Televisión no se hace responsable de las declaraciones dadas por las diferentes personas que aparezcan en nuestras producciones audiovisuales y tampoco se identifica con la postura de las mismas. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, les damos la bienvenida una vez más a nuestro magazine el día de hoy, 15 de junio, y me encuentro en compañía de Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani? Jessica, buenas tardes, muy bien afortunadamente, como todos los días que siempre decimos, con un poco de frío para estas fechas, para estas últimas semanas que la temporada invernal ha venido afectando de gran manera, de gran magnitud como tal, al departamento de Cundinamarca, pero estamos acá frente a las cámaras de Coapac, cumpliendo la cita diaria de nuestro magazine con todos ustedes que nos acompañan desde sus casas. ¿Cómo vas, Jessica? Así es, Dani, muy bien afortunadamente. Desde ya extendemos una invitación para todos nuestros televidentes que nos acompañen en este horario, que además tenemos, como es habitual, un tema bastante importante para hoy en nuestro magazine. Sí, más allá de importante, muy importante para el municipio de Cogua, y de hecho tenemos a un invitado especial que nos va a hablar un poco sobre ese tema tan importante como tal para la comunidad del municipio, para que de una vez ustedes sepan y se vayan conectando. El tema del día de hoy es sobre San Antonio de Padua. Vamos a hablar sobre este personaje de como tal de la religión católica, principalmente con una gran influencia acá en el municipio de Cogua. Ya más adelante vamos a pasar a hablar con nuestro invitado para que nos hable bien de San Antonio de Padua. Bien conectados hoy con nuestro magazine, quienes estén interesados obviamente. Así es, Dani, pero pues antes de iniciar con este tema bastante importante, vamos con nuestra sección de las noticias. Fuentes cercanas le confirmaron a medios de comunicación nacionales que verifican si un cuerpo que encontraron en un sector apartado de la vereda San Jorge en el municipio de Zipaquirá podría ser el de la psicóloga Adriana Garzón, pero es un hecho que aún no han confirmado las fuentes oficiales. Ahora estos restos serán examinados por expertos forenses para confirmar de manera más acertada su identidad. Medios de comunicación conocieron que fueron encontrados algunos restos luego de la información entregada por las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI se encuentra en el lugar haciendo el levantamiento de los restos. Esta profesional desapareció el 7 de junio en Chía, Cundinamarca, y su desaparición fue denunciada por su propia familia ante las autoridades y varios medios de comunicación. El hombre detenido por el CTI en Zipaquirá, Cundinamarca, cuñado de la mujer, se presentó este miércoles ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Esta diligencia cursa en este momento a puerta cerrada. Lo que más preocupaba a los familiares y amigos de la mujer era el hallazgo de un video de las cámaras de seguridad del edificio Santa Ana en Zipaquirá, sobre la que se ha construido el caso en contra de Jonathan Torres, el cuñado de la psicóloga, y todas las especulaciones que han surgido del caso. En estas imágenes, hasta ahora la prueba reina, se puede evidenciar que luego de que la mujer desapareciera, un hombre fue la única persona que logró ingresar a su apartamento. Este extraño, quien se presume es Jonathan Torres, entró a la residencia y minutos después la abandonó. Lo más tétrico es que el hombre que salió de esa vivienda cargaba una bolsa negra de basura grande y, como se puede observar, dentro del plástico habría un objeto de gran tamaño. Le costaba esfuerzo cargarlas. Se teme que se trate de un caso de extrema tortura y violencia. Se supo que algunas pertenencias de la mujer desaparecida habrían sido hallados luego de la captura del hombre, que es señalado como el único que la vio antes de desaparecer. También se investiga si la mujer tenía o no un seguro por una millonaria suma que la cubría y si el cobro de esto puede o no estar relacionado con el crimen. Los investigadores del caso realizaron allanamientos a dos predios, uno en el apartamento de la mujer y otro en un inmueble del cuñado.
Además, se pudo confirmar que dentro de las muestras recogidas sí hay rastros de sangre y signos de violencia. Esto es materia de investigación por parte de expertos forenses. Por otro lado, también se está averiguando si hay más personas de la familia involucradas en la desaparición de la profesional en psicología, así como la ubicación de su vehículo, un Mazda 2 que no ha sido encontrado. Una fuente le dijo a medios de comunicación que vienen más capturas en las próximas horas. No se sabe de dónde se está filtrando toda esta información. No sabemos como familia qué es lo que está pasando, pero necesitamos entender qué es lo que se ha descubierto, dijo Sandra Pinzón, hermana de Adriana. Por el momento se espera que Torres sea entregado a un juez de control de garantías para que se legalice su captura y pueda comenzar un proceso en el que tendrá que declarar y contar qué fue lo que pasó ese día que la mujer desapareció. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bogotá decidió suspender el plan de ordenamiento territorial decretado por la alcaldesa Claudia López el 29 de diciembre de 2021. Esta decisión responde a la demanda del senador electo Miguel Uribe Turbay, quien había demandado el decreto distrital 555 de 2021. Es así como de manera provisional se inhibe cualquier efecto del plan de ordenamiento territorial de la actual alcaldesa. El promotor de esta demanda, Miguel Uribe, argumentó que Claudia López expidió el plan de ordenamiento territorial sin competencia legal, poniendo en riesgo la reactivación económica y destruyendo la planeación de la ciudad. Para Uribe, la mandataria no tenía la facultad legal para expedir el POT por decreto, así que esta suspensión evita que haya un daño irremediable a la ciudad. Frente a esta medida es importante aclarar que el juez detuvo la incidencia del POT, así que este dictamen no obliga su reestructuración o cambios de fondo por el momento. Es importante mencionar que el contexto del POT ha sido muy complejo, pues Claudia López expidió el decreto 555 luego de que se cumplieran los 90 días estipulados que tenía el Consejo para llegar a un acuerdo, el cual nunca vio la luz por las continuas demandas, discusiones y recusaciones de los representantes en el debate. La administración distrital se acogió al artículo 12 de la Ley 810 de 2003 que establece lo siguiente: si el Consejo no aprueba en 90 días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde, cierro comillas. No obstante, este acto fue tomado como arbitrario por varios concejales y distintas voces de incidencia que no se vieron representados en una decisión tan importante para el desarrollo de la capital. Anuncian incrementos mensuales en el precio de la gasolina, con el objetivo de empezar a aliviar las presiones fiscales que genera el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. El Ministerio de Hacienda plantea un plan gradual de convergencia entre los ingresos al productor y los precios de paridad a nivel internacional. Ante ello, en el marco fiscal de mediano plazo de 2022, se estipula que a partir de este mes habrá incrementos mensuales en los ingresos al productor, tanto en la gasolina como ACPM, de 200 pesos en junio y julio y de 250 pesos en agosto de 2022. A partir de septiembre de este año, habrá incrementos graduales y secuenciales de 400 y 250 pesos al mes, hasta que se cierren los diferenciales de compensación. Bueno, ahí teníamos la sección de las noticias para iniciar bien informados, contextualizados nuestro Magazine Cogua TV con esta noticia importante, la primera que veíamos sobre el caso de la zipaquireña que se encuentra desaparecida, que se maneja la hipótesis de que el cuerpo que fue hallado hace ya más o menos unas 2 horas en el municipio de Zipaquirá, en la vereda San Jorge, presuntamente puede ser el de ella. Esperemos a ver qué resultados arroja el CTI y la Fiscalía para obviamente informarles a todos ustedes. Así es, y precisamente como para tener esa información ya confirmada, que sea un dato real, porque precisamente claro, pues se están adelantando y son bastantes las investigaciones que se tienen que hacer precisamente pues para tener como certeza de que el cuerpo que efectivamente hallaron sea el de la psicóloga. Sí, importante eso, hasta el momento siendo las 5:18 de la tarde no se ha confirmado si es o no el cuerpo de ella. Hasta el momento se está verificando, se le están haciendo pruebas de ADN, bueno, estos procedimientos como tal de la Fiscalía y el CTI, que son un poco obviamente rigurosos, son complicados y también un poco demorados. Hay algunos medios de comunicación regionales que ya se están atreviendo a decir que es el cuerpo de ella, pero de momento no se ha sabido nada. Hasta el momento, como les digo, 5:18 de la tarde no se ha sabido nada. Continuamos con nuestro magazine, viendo a continuación una importante invitación que se hace por parte de la Administración Municipal desde la Subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio para que mañana asistan los coguanos a un evento muy importante de teatro como tal acá en el municipio de Cogua. Vamos a ver.
Comunidad de Cogua, me encuentro con la subgerente de Educación, Cultura y Patrimonio de nuestro municipio, Sandra Rodríguez. Bienvenida. Tiene una invitación muy especial para todos ustedes para este próximo jueves 16. Coméntanos un poco sobre qué se trata, Sandra. Saludo especial para toda la comunidad que nos está viendo a través de nuestro canal institucional de Coapap. Así es, Camilo, este jueves 16 de junio a las 9 de la mañana en el auditorio principal aquí en nuestra Casa de la Cultura tenemos nuestras muestras de teatro de las escuelas de formación de teatro. Este es el resultado del proceso de descentralización que iniciamos en febrero con la alcaldesa Flor María Murcia. Vamos a tener 5 obras de teatro de cada una de las instituciones educativas, son estudiantes de grado secundaria, quienes han venido realizando un proceso de la mano de nuestros docentes Brigitte Barragán, el profe Fabián Garnica y nuestro profesor Francisco Berroterán. Ellos tres hicieron unos ejercicios de formación en teatro y con el apoyo de los rectores de las 5 instituciones y de 5 docentes de la institución educativa que estuvieron acompañando este proceso hasta este momento, hasta el jueves, vamos a tener esta muestra. Entonces esperamos a toda la comunidad que este jueves a las 9 de la mañana, que esté aquí en el municipio de Cogua, que esté en sus casas, para que por favor asistan aquí al auditorio y tengamos una mañana espectacular de teatro de la mano de nuestros docentes y de la mano de este equipo talentoso de 5 grupos de teatro de acá del municipio de Cogua. Sandrita, muchísimas gracias. La invitación está abierta a todos ustedes, jóvenes, para que puedan venir este próximo jueves 16 desde las 9 de la mañana aquí a la Casa de la Cultura a disfrutar del mejor teatro, del proceso de las escuelas de formación de nuestro municipio. Bueno, ahí teníamos esta invitación bastante importante para todos nuestros televidentes, también quienes tengan la oportunidad, se agenden mañana desde las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura. Bueno, continuamos con nuestro magazine rápidamente con la sección de los comerciales. Nuestra premisa de informar a la comunidad es indispensable para nosotros. Apoyamos a las personas del municipio en todo momento. Generamos contenido educativo, informativo y de entretenimiento para los hogares del territorio. Atendemos el llamado de las denuncias por parte de nuestros televidentes. Tenemos abiertas las puertas de nuestro canal para recibirte con la mejor atención y trabajamos día a día para mantenernos en contacto contigo a través de nuestra señal de internet y televisión. Ya son 25 años de historia y permanencia en nuestro municipio, siendo siempre el canal de la gente. Coapap Televisión e Internet al natural de todos los coguanos. Bueno, y teníamos nuestra sección de comerciales con información muy importante para todos ustedes en nuestro magazine Cogua TV. Como bien les decíamos hace un momento, tenemos un invitado especial para tratar el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre San Antonio de Padua y la fiesta como tal que se hace en honor a él acá en el municipio de Cogua. Nos encontramos en compañía de Anderson Rodríguez, habitante del municipio, que nos va a hablar sobre todo este tema que viene de la cultura católica relacionada con San Antonio de Padua y acá en el municipio de Cogua. Anderson, vamos a compartir micrófono. Bienvenido a nuestro magazine Cogua TV. Daniel, es un gusto estar, primero que todo, pues estar aquí en la que fuera mi casa en alguna época, ¿no? Sí. Es maravilloso. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. Pues Daniel, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para tratar un tema tan especial, tan espiritual para el municipio de Cogua, para sus feligreses, para la gente del común, que además pues tiene una historia, hablábamos con Daniel, ¿no? Esta historia como que se parte en dos: una, lo que es pues propiamente la historia de San Antonio como tal, y dos, lo que ha sido esa tradición tan bella aquí en el municipio de Cogua. ¿Cuál es precisamente esa influencia de San Antonio de Padua acá en el municipio de Cogua? Bueno, vamos a decirle a los televidentes que tenemos material como tal, algunos clips sobre este tema, pero rápidamente cuéntenos, Anderson, acá en el municipio de Cogua, ¿por qué es tan importante San Antonio de Padua? Bueno, ustedes saben que todo proceso de fundación de poblados y de villas
lo primero que hacían era trazar la plaza, trazaban dónde iba a quedar el ayuntamiento y dónde quedaba la iglesia, porque para ellos el poder se dividía en el poder civil y en el poder eclesiástico, y más cuando llegaban a territorios nuevos, como era el caso de toda esta zona, donde los españoles necesitaban evangelizar a los indígenas presentes. Los indígenas de Cogua venían de Zipaquirá, porque cuando Zipaquirá trata como de limpiar un poquito el terreno y dejar a los mejores indígenas, entonces a unos los fueron sacando a diferentes territorios. Los que quedaron en Cogua pues fueron como los más dóciles, llamémoslo así, al proceso de evangelización. Entonces fueron algunos que fueron retirados allí del territorio de Zipaquirá. Entonces viene el proceso de evangelización que estuvo a cargo de las comunidades franciscanas. De ahí entonces viene la primera conexión con la tradición de San Antonio, porque pues San Antonio, vamos a verlo más adelante, era franciscano. Entonces ellos traen esa tradición. Desafortunadamente no hay un documento, no hay vestigios que nos digan por qué fue San Antonio de Padua. Yo recuerdo hace algunos años que me permitieron escudriñar algunos documentos de la parroquia, datan de 1700 más o menos, donde ya hablaban, no decían cómo apareció la tradición, pero sí estaban hablando qué hacían, y en esa época ya hablaban de San Antonio de Padua y de unas fiestas que se hacían lógicamente en esta época, donde los indígenas pagaban tributos a San Antonio de Padua. Existían unas tarifas y existían unas modalidades y unas cosas bien interesantes, y se cuenta además que eran unas fiestas no de un día sino de varios días, ¿no? Donde pues obviamente había la celebración eucarística, donde habían las procesiones. Eso lo detalla el documento que les cuento, y la tradición oral que nos cuenta que pues habían alrededor de eso, como era obvio y como era natural, pues festivales, música, comida, todo ese holgorio propio de las fiestas patronales de nuestros pueblos, y que esto no es de ahora, sino que ha obedecido a una tradición desde la época de la colonia, muy cercano, muy seguramente a la fecha de fundación del municipio de Cogua, que es de 1604. Entonces, como que por ahí arranca, pero tuvo una connotación muy especial, según la tradición oral, y es que no fue necesariamente una devoción necesariamente impuesta por los curas franciscanos, sino que tuvo un componente muy espiritual, muy místico, y de pronto también muy milagroso de la presencia, llamémosla un poco sobrenatural, de San Antonio en el municipio de Cogua. Y resaltar que hay una fecha importante, ¿no? El día 14 de cada mes, que hay alguna Eucaristía en honor a San Antonio de Padua como tal acá en el municipio de Cogua, que bueno, ya vamos a hablar más adelante de este tema. Tenemos material, como les mencionábamos hace un momento en nuestro magazine. Vamos a estar viendo algunos clips sobre la historia del patrono de San Antonio de Padua. ¿Con qué nos vamos? Así es, Dani. A continuación vamos con nuestro clip de contexto, precisamente hablando un poco de la historia de San Antonio de Padua. Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Padua, fue un sacerdote de orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia del catolicismo. Su capacidad de prédica era proverbial, al punto de ser llamado Arca del Testamento por Gregorio IX. Las citas bíblicas en los sermones dominicales y sermones festivi, ambas obras de su autoría acreditada, superaron el número de 6.000, lo que supone un nivel de conocimiento escolástico que justifica el título específico que se le adjudicó, doctor evangélico. Sus predicaciones, en particular de la Cuaresma de 1231, alcanzaron un éxito notable. Sus palabras y obras ante la multitud de personas que acudían a escucharlo fue recogida en el lenguaje propio de la época. La primera biografía de Antonio de Padua, escrita por un autor anónimo contemporáneo suyo.
Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, tras San Pedro Martín de Verona. Es uno de los santos católicos más populares y su culto se encuentra extendido universalmente. Su festividad se celebra cada 13 de junio. La celebración de las multitudinarias exequias y la multiplicidad de milagros que se le atribuyeron promovieron su rapidísima canonización bajo el pontificado de Gregorio IX. De hecho, es el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia Católica, 352 días después de su fallecimiento, el 30 de mayo de 1232. En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una basílica que conserva sus restos mortales. 30 años después de su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto. Todo su cuerpo estaba ya corrupto, con excepción de su lengua, lo que provocó una nueva oleada de devoción y admiración que incluyó a personalidades como Buenaventura de Fidanza. Ahí teníamos este clip de contexto con el tema tan importante que tenemos para el día de hoy, San Antonio de Padua. Y bueno, vamos con más información sobre el patrono que así viene siendo conocido acá en el municipio. Rectifico rápidamente que hace un momento dije que había una fecha importante sobre San Antonio de Padua, el 14 de cada mes. No, me equivoqué. El 14 es para el Señor de los Milagros y de San Antonio de Padua es el 13 de cada mes. Así es, Dani. Bueno, tenemos pues aprovechando nuestro invitado del día de hoy, que definitivamente pues este tema es bastante interesante, hablarlo y mencionar un poco también sobre la vida de San Antonio de Padua. Hay de pronto una historia que Anderson nos puede contar, y es que San Antonio de Padua no se llamaba Antonio. ¿Cómo es esa historia? Así es, Jessica, no se llamaba Antonio y tampoco era de Padua. Lo que pasa es que, bueno, Antonio en realidad se llamaba Fernando de Buloes y Tabeira de Acevedo. Él era portugués, ¿no? Por eso los apellidos. Él nació en Lisboa en 1195 y era hijo de gente muy bien acomodada, de muy buena posición social, de gran prestancia, eran muy ricos. Luego Fernando en ese momento pues tenía un futuro, según los papás, pues garantizado. Eso sí, algo importante de los papás era que eran tremendamente creyentes, muy católicos, y eso ayudó a formar la personalidad y la espiritualidad de Fernando. Pero llega un momento en la vida en que Fernando como que se aparta un poquito del deseo de los papás. No, los papás querían verlo en un cargo alto, en una buena posición. Ellos vivían al frente de la Catedral de Lisboa. Lo que ellos no esperaban era que Fernando se aficionara tanto a la espiritualidad al tener a la catedral al frente. Es más, tenía un tío que prestaba sus servicios allí en la catedral. Entonces, cuando tiene 15 años, él toma la decisión y se va a la comunidad de los agustinos inicialmente. Entonces, él entra como agustino. La familia pues no vio como con muy buenos ojos esos, entonces estaba ya molesta y molesta y molesta y molesta. Entonces llega un momento en que Fernando dice, no, es que esa es mi vocación, es mi decisión. Entonces él se va para otro convento, más lejos, a unos 250 kilómetros más o menos, una ciudad que se llama Coimbra, allá en el mismo Portugal. Pero la familia seguía molesta y molesta, y además como que él no encontró ese ambiente que él buscaba algo mucho más fuerte, y entonces cuando conoce a los franciscanos. Por las mismas épocas, porque son contemporáneos, San Francisco de Asís, en Italia, pues estaba empezando a extender su comunidad. Francisco de Asís, que son vías paralelas y hay que hablarlo, Francisco de Asís era un muchacho loco, con plata, con posición igualito, casi igual, pero lógicamente Fernando era mucho más aplomado. Francisco era hijo de personas muy adineradas.
Y llega un momento en que renuncia a todo, y una renuncia muy fuerte, tan fuerte que en plena plaza se para este tipo y dice, yo ya no doy más con esto, yo quiero seguir a Jesús, quiero una vida más espiritual, y el tipo en plena plaza se desnuda, se quita sus vestiduras, pues imagínense ese escándalo tan madre, y el tipo se viste con una túnica que era como un pedazo de costal, algo así, rota, vuelta nada, se la amarró con una cabulla, y empieza a formar una comunidad a partir de la humildad. Esa era la filosofía de Francisco, pues Antonio se enamora de esa filosofía. Incluso ellos dos se conocen en algún momento. Entonces en 1220 él se va con los franciscanos y ahí es cuando cambia el nombre. Entonces ya no se va a llamar Fernando de Buloes y Taveira de Acevedo, sino se va a llamar Antonio, porque él quería llamarse como San Antonio Abad, un santo muy famoso de esa época. Entonces él quiere ser misionero, incluso por allá se fue a Marruecos y le tocó devolverse porque se enfermó, le dio creo que fiebre amarilla, una cosa así. Entonces él siguió en sus predicaciones y en sus cosas, entre 1220, es decir, 11 años más, porque él murió muy joven, a los 36 años. Entonces él se empieza a hacer muy famoso por sus predicaciones. Y ahí ocurren los primeros milagros, porque no era fácil en esa época evangelizar a todo el mundo. No era fácil. Había unas personas que lo aceptaban, otros que no. Hay dos casos muy simpáticos. Uno, llegó a un territorio donde no lo querían escuchar. Y ahí ocurren los grandes milagros. El famoso milagro de los peces. Entonces la gente no lo quería escuchar. Dijo, le apuesto que yo le predico a los animales y me paran más bolas que ustedes. Soy capaz que me paro allá en tal lago y los peces me hacen más caso. Y exacto, y la gente. Pues este tipo se fue allá a la orilla como de un río, un lago, una cosa así, y se puso a predicar. Y oh sorpresa, los peces se salieron del agua, se quedaron en la superficie escuchando lo que San Antonio les estaba predicando. Bueno, Antonio en ese momento les estaba predicando, Fray Antonio, ya para ese momento era sacerdote. Y otro milagro súper increíble. Llegó a otro pueblo y había un tipo muy descreído como no, es decir, no faltaba el que en algún pueblo el tipo ateo, descreído y que retaba además a la gente. Entonces le puso un reto al padre Antonio, a Fray Antonio. Dijo, tengo una mula que es, dicen los abuelitos, muy resabiada, terca, bueno, fuerte. Dijo, si usted hace que esa mula se arrodille, le creo. Pues claro, todo el mundo. Y Antonio con esa tranquilidad dijo, listo, acepto. Bueno, eso no fue ese mismo día. Pactaron una fecha. Y los días anteriores, pues San Antonio obviamente oró, ayunó, y, es decir, se preparó de una manera increíble. Y llega el momento, imagínense ustedes cómo sería todo el pueblo ahí reunido esperando el gran espectáculo, y muchos pensarían el fracaso de Antonio. ¿Cuál sería la sorpresa cuando él llega? Era una mula rabiosa además, y llega con el Santísimo en la mano, con la Eucaristía. Y la mula estaba, además, la habían hecho aguantar hambre a propósito, para que cuando viera a San Antonio lo atacara. Pues, ¿cuál sería la sorpresa? Que llegó la mula, furiosa, dando patadas por todos lados, hambrienta, bueno, en fin. Y cuando ella se encuentra frente a la presencia del Fray Antonio, ocurre el milagro, se arrodilla, y cuando ve la presencia de Jesús Eucaristía, no solamente se arrodilla, sino que agacha su cabeza en señal de reverencia. Una cosa bárbara. Fue uno de los grandes milagros, entre muchos. Alguna vez a un señor le cortaron un pie y Antonio, además porque lo que pasa es que este tipo le había pegado una patada a la mamá, algo así, entonces le cortaron la pierna. En esa época era complicado. Pues San Antonio se la restituyó, sin ser ni siquiera santo, era simplemente un sacerdote santo. Y bueno, una cantidad de milagros. Él muere en 1231 en Padua, por eso es de Padua. Entonces ahí sí sabemos por qué es Antonio y por qué es de Padua. No porque nació en Padua, sino porque murió el 13 de junio de 1231. Y ha sido, en el momento de la velación, llamémoslo así, muchísima gente fue y allí se obraron muchos milagros. Es más, se dice que hay mucha gente que arrancaba trozos de la túnica de San Antonio para llevar como reliquia. Una reliquia, sí, okay. más amuleto, no es una reliquia. Y obró muchos milagros.
y ha sido en la historia de toda la iglesia la canonización más rápida que un humano haya tenido. Algo récord. Algo récord, 11 meses. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX al año siguiente en la fiesta de Pentecostés. Y ha sido llamado el santo de todos. Interesante la historia. Sí. Así es, Dani, que bueno, además, como se mencionaba, San Antonio de Padua tiene además múltiples milagros a los que se le atribuyen precisamente, como lo mencionaba Anderson, después de su canonización, definitivamente también como mucha gente empezó también como a seguir este santo. Así es, mire que, bueno, a San Antonio normalmente le atribuyen un solo milagro, y es que dicen que es el santo casamentero, entonces, sí, que el que quiere buscar novio, novia, que ya se sintió quedado, alguna cosa, vaya y le reza a San Antonio. Bueno, es una de los favores que, bueno, sí, que concede, pero es un santo que va mucho más allá, es el santo por excelencia de la pureza. El tipo era bien plantado, como dicen las niñas, era bien parecido, ¿no? Y era muy asediado por las mujeres, y él siempre le tocaba, incluso hubo un caso fuerte donde una mujer lo asediaba de una manera brutal y el tipo tuvo que coger un tizón ardiendo y espantarla. Es un santo muy dedicado a la Eucaristía, es un santo eucarístico, y ahí se explica algo del retablo de la iglesia de aquí de Cogua, pero ya ahorita lo vamos a mencionar. Es un santo de las causas perdidas y de los objetos perdidos. Entonces, una bella tradición acá por lo menos le dicen a uno si se le perdió algo, que un día se le perdió el micrófono de Coapac, ofrézcale un Padre Nuestro y ojalá una velita. ya pasó. Bueno, consejo entonces para ustedes. Entonces, un Padre Nuestro que le rezan en honor a San Antonio de Padua, incluso le ofrecen una velita, una veladora, y San Antonio les ayuda a que esas cosas aparezcan. Por eso lo llaman el santo de las causas y de los objetos perdidos. Y bueno, de una cantidad de prodigios. Por eso a él se le conoce como taumaturgo. Taumaturgo es aquel santo o aquella persona, bueno, más un santo, que puede hacer, o que tiene el privilegio de hacer milagros, de hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Entonces San Antonio tiene varios títulos, es doctor de la Iglesia por su declarado en 1946, por todo digamos, la profundización que hizo de los evangelios y dejó unos documentos súper valiosos para la Iglesia Católica. Y además el de taumaturgo porque él en vida hizo muchos milagros y pues imagínense, después de muerto cuántos no. Eso es una historia bastante interesante, además que también se habla que precisamente ya después de que se cumple como este tiempo, van precisamente a sacar los restos de San Antonio y efectivamente todo su cuerpo ya estaba deteriorado, menos la lengua, ¿no? Y obviamente resaltar que todo esto parte de la fe, muy interesante este tema, el dato de la lengua que nos comentas, Jessica. Ya en un momento Anderson nos va a comentar también sobre esta anécdota, y precisamente hablando de anécdotas vamos a ver a continuación un clip de una serie de anécdotas y hechos como tal relacionados con San Antonio de Padua. Diez anécdotas de San Antonio de Padua que siguen moviendo corazones hoy. San Antonio de Padua es conocido en todo el mundo con el calificativo de taumaturgo, que quiere decir el que obra milagros, porque durante su vida Dios realizó a través suyo numerosos prodigios. Aquí te explicamos solo 10 de los muchos que nos han llegado a través de los siglos. Primero, los gorriones encerrados. Fernando, su nombre de bautismo, era un niño muy obediente, tanto con Dios como con sus papás terrenales. Por esa razón su papá del cielo un día lo premió. Era la época en que los gorriones en bandadas hacían estragos en los trigales, y el padre de Fernando le había dado la tarea de cuidar el campo de los pájaros en su ausencia. El niño contento obedeció, pero en un momento sintió un fuerte deseo de ir a rezar en la iglesia. Entonces llamó a todos los gorriones y los encerró en una habitación. Cuando llegó, su padre se enojó mucho al ver que Fernando no estaba en el campo y le llamó para reprocharle, pero el niño le aseguró que los pájaros no comieron ni un grano de trigo
y lo llevó hasta donde estaban encerradas las aves y las soltó. El padre, maravillado, abrazó muy fuerte a su hijo. 2. Tormentas del diablo. San Antonio, como muchos grandes santos, era perseguido por el demonio, enojado porque le quitaba muchas almas. Por lo tanto, siempre buscaba molestarlo cuando predicaba. Un día, cuando el santo predicaba en la ciudad de Limoges, en Francia, al aire libre, porque la iglesia no podía contener toda la gente que había ido a escuchar su predicación, de repente el cielo se nubló, amenazando con una terrible tormenta. El público comenzó a marcharse y Fray Antonio los llamó asegurando que no les caería ni una gota. Y así fue. Llovió fuertemente alrededor de la gente, dejando completamente seca la parte donde ellos estaban. Al final de la predicación, todos los que asistieron alabaron al Señor y dieron gracias por lo que acababan de presenciar. 3. La mula de rodillas. Este es uno de los milagros más conocidos de San Antonio. Una vez, encontrándose en Rímini, el santo trató de convertir a un hereje. Discutían sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. El hereje, llamado Bombillo, lanza el desafío al fraile afirmando: si tú, Antonio, lograras probar con un milagro que en la comunión de los creyentes está velado el verdadero cuerpo de Cristo, yo renunciaré a cada herejía y abrazaré sin demora la fe católica. Antonio acepta el desafío, convencido de conseguir todo de Dios por la conversión del hereje. Entonces Bonfillo dice: yo tendré encerrada mi mula por 3 días, privándola de comida. A los 3 días la sacaré ante la presencia del pueblo y le dejaré el heno listo para que coma. Tú, mientras tanto, estarás por el otro lado, con aquello que afirmas que es el cuerpo de Cristo. Si el animal, incluso hambriento, rechaza el alimento y adora a tu Dios, yo creeré sinceramente en la fe de la Iglesia. Antonio rezó y ayunó los 3 días. El día establecido, la plaza estaba repleta de gente, todos a la espera de ver quién ganaba la disputa. Antonio celebró la misa delante de la muchedumbre y luego, con suma reverencia, acercó el cuerpo de Cristo ante la mula hambrienta y al mismo tiempo Bonfillo le enseñó el heno. Entonces San Antonio ordenó al animal, en virtud y en nombre del Creador, que yo, por indigno que sea, tengo de verdad entre mis manos, te digo, animal, y te ordeno que te acerques rápidamente con humildad y le presentes la debida veneración para que los malvados herejes comprendan de este gesto claramente que todas las criaturas están sujetas a su Creador, tenido entre las manos por la dignidad sacerdotal en el altar. El santo ni siquiera había acabado estas palabras cuando el animal, dejando a un lado el heno, inclinándose y bajando la cabeza, se acercó arrodillándose delante de la Eucaristía. Una gran alegría contagió a los fieles y el hereje renegó de su doctrina en presencia de toda la gente y se convirtió a la fe católica. Bueno, continuamos con nuestro Magazine Cogua TV. Ahí teníamos este clip sobre algunas anécdotas y también algunas como tal historias relacionadas con San Antonio de Padua. Continuamos con más historia con Anderson Rodríguez, que muy amablemente vino acá a acompañarnos a nuestro Magazine Cogua TV, a su casa. Así es, Dani. Bueno, también continuamos hablando un poquito sobre esta anécdota del tema, pues, de cómo es que la lengua después de tanto tiempo todavía se conserva. Sí, Jessica, mira, esto es muy interesante. Cuando, digamos, estos grandes santos de la Iglesia, en algunos casos, quieren despertar un poco más la espiritualidad de las personas, Dios permite que sus cuerpos después de muertos no se corrompan. Y ha habido casos muy famosos, por ejemplo, el reciente del Padre Pío de Peltrechina, que el cuerpo está entero, un San Juan Bosco, por ejemplo, Santa Bernardita. Y hay casos donde no es necesariamente todo el cuerpo.
referíamos aquí fuera de cámaras la historia del cura de Ars, que quedó intacto el corazón, que incluso estuvo en Zipaquirá hace unos años. Y en el caso de Antonio, de San Antonio de Padua, quedó incorrupta la lengua. Cuando sacaron los restos mortales de él, pues obviamente su estructura ósea, la lengua estaba perfecta. ¿Por qué? Porque él fue un gran predicador y obviamente el instrumento del cual Dios se valió para que él hiciera una obra maravillosa fue su lengua, y quedó hasta la fecha incorrupta, es decir, no se descompuso, no se dañó, y eso que es un músculo, que es, los músculos, las fibras, pues son las que primero se descomponen en un proceso ya post-mortem, pues no, la lengua permanece intacta, un milagro bellísimo, y que habla además muy bien de lo que era la misión tan fuerte de San Antonio de Padua. Esta es una anécdota bastante importante y que además de allí también desprende como este respeto también hacia San Antonio de Padua, precisamente de muchos de las personas que conocen estas historias. Sí, ha sido denominado el santo de todos, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Es un santo que pues concede muchísimos milagros, llamémoslo así, muchos prodigios a la gente que le pida con muchísima fe. Entonces por eso se le ha conocido como el santo de todos. Es un título muy lindo que la gente con mucho cariño le da. Y además es patrono del pan. Hay parroquias, bueno, este año se hizo la bendición del pan aquí en la parroquia de Cogua. Yo recuerdo, no sé si lo harán todavía, en la iglesia de San Francisco, en la calle 13, allá en Bogotá, como son 3 parroquias franciscanas, ¿no? Está San Francisco, está la Tercera y está, caray, se me fue la que queda ahí pegadita. Y entonces en la de San Francisco hacen los martes a mediodía una misa en honor a San Antonio, todos los martes, que los martes sí se los dedicaban toda la vida a San Antonio de Padua. Y allá ponían una canasta en pan y los frailes franciscanos bendecían el pan y se lo daban a la gente. No sé si todavía lo estarán haciendo, una tradición muy linda de los franciscanos. Este año se hizo aquí algo raro porque pues nunca se hacía. Él es el patrono del pan y obviamente de los panaderos. Muy rápidamente, muy importante este tipo de anécdotas que nos cuenta Anderson, y de pronto tradiciones o culturas que para muchas personas que son adeptas como tal a la historia de San Antonio de Padua de pronto desconocen, y es importante tener en cuenta. Precisamente hablando de eso, Anderson, las personas que son apasionadas a San Antonio de Padua, a su historia como tal, a su testimonio de vida y lo que hoy se rescata de él, ¿cómo ve acá en el municipio de Cogua precisamente esa creencia por parte de las personas con San Antonio? Bueno, yo creo que aquí hay que darnos un mea culpa, porque somos muy fríos todavía frente a la historia de San Antonio. No va a Guaté, por ejemplo, no es por comparar, pero por hablar de municipios cercanos, y la tradición del Santo Cristo es impresionante. Usted ve locales, comerciales, restaurantes, almacenes, Santo Cristo, uno ve la imagen del Santo Cristo, hay una apropiación grande. Aquí, si yo conozco 2 establecimientos que se llaman San Antonio en Mocho, y no existe la imagen de San Antonio en ningún lugar público, solamente en el templo, no se ha reproducido como debiera, de la imagen que está allí en el camarín. Y mucha gente desconoce la historia, tanto del santo como tal, como la tradición aquí en Cogua. Entonces, pienso que nos falta muchísimo, y teniendo en nuestro templo parroquial y en nuestra historia, eso es un privilegio para un municipio, la presencia de un santo tan especial, tan querido y tan admirado por la iglesia como es San Antonio de Padua. Entonces nos falta mucho, muchísimo, nos falta muchísimo. Hay que rescatar toda esa parte de la identidad, y sobre todo porque aquí tienen en San Antonio de Padua una historia bellísima, que insisto, no ha sido escrita, no ha sido escrita, no ha sido documentada, no ha sido referenciada por ninguna autoridad católica, pero sí obedece a una tradición oral de generación en generación. Y qué triste que pues las personas que tienen todas esas historias ya se han ido muriendo. Entonces es importante que los jóvenes conozcan esta historia, porque si no tenemos el problema de que no está escrita y las personas que la saben se mueren, pues se nos acaba esa tradición tan bella. Y es que una historia bellísima, con unas leyendas increíbles, atribuidas a esta imagen de San Antonio de Padua que está en el templo. La que está aquí en Cogua, la que salió en la procesión el sábado. Pues rápidamente, yo sé que el tiempo en televisión es súper corto y ya vamos,
Tenemos unos minutos, pero me atrevo a contarles algunas cosas. Bueno, nadie sabe de dónde salió esta imagen. No hay un documento que diga tal persona la hizo o llegó de tal manera. Es una imagen extraña, no es una imagen proporcional, o sea, no es una imagen tan perfecta, que bajo del vestido, de la túnica, pues tiene un vestido en la misma manufactura de la imagen y no es una imagen ni muy agradable ni muy perfecta, no es muy proporcionada. Eso le da ya un carácter místico a la imagen. Un señor de Buga no es perfecto y tiene digamos, su parte milagrosa. Entonces, algunas personas referían que en alguna ocasión cuando estaba la iglesia antigua, algún día vieron llegar a un fraile, un franciscano en su caballo, se apeó del caballo, amarró la bestia a una baranda que había para tal fin y entró al templo. Todo el mundo, llegó un nuevo cura para la iglesia. Y todo el mundo esperando a ver que saliera y les dijera algo, y nunca salió. Entonces la gente después de X tiempo dijo, entremos a la iglesia a ver qué pasó. Entraron al templo, buscaron al famoso fraile y nunca apareció. Por todos los rincones de la iglesia lo buscaron y nunca apareció. Y que alguien dijo, mira allá, ¿en dónde? Allá, al lado derecho de la iglesia, donde hoy está el camarín. Pues no estaba el fraile, estaba la imagen que está ahorita, que esta imagen tiene muchísimos años. Pero no tenemos una fecha cierta. Desde ahí la gente le empezó a tener un respeto y un afecto impresionante. En otro momento de la historia, esto solo por contar las más importantes, en algún momento de la historia, como el patrono de la catedral de Zipaquirá también es San Antonio de Padua, entonces dijeron, vamos a traernos al San Antonio que está en Cogua. Lo montaron sobre las andas, que es esa estructura donde se montan las imágenes para las procesiones, y se lo llevaron. Y bueno, todo el recorrido, y cuando llegan al límite, ahí en la lechería Algarra, notaron que el santo se hacía más pesado, es lo que cuenta la gente, se hacía más pesado, y cuando llegó el límite exacto, nadie lo pudo mover, porque no había fuerza humana capaz de resistir, así muchas personas trataran de moverlo, no pudieron moverlo, no pudieron hacerlo pasar al límite. Es que les tocó devolverse. Y cuando se devolvieron, oh sorpresa, que la imagen se hizo más liviana. Esa es una historia que le cuentan a uno desde chiquito, y uno puede decir, ¿si será cierto eso? Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes creen que eso puede ser cierto? Sí, claro. Claro, y obviamente queda la reflexión para todas las personas que nos están viendo para que se cuestionen en casa y digamos como, bueno, eso sí será cierto, que pues a mi punto personal yo considero que pudo haber pasado, no sé. Sí, Jessy. también, definitivamente, además que, porque digamos que cada una de las cosas que existen digamos, en la religión, que son bastante importantes, precisamente también son muy marcadas por los milagros. Y muy importante lo que dice Anderson de que las generaciones van pasando, el tiempo también va pasando muy rápido, tenemos hoy en día los dispositivos tecnológicos, los celulares y demás, y estas historias, estas tradiciones, estas culturas pueden ir quedando atrás con el tiempo y pues las generaciones venideras pueden ir desconociendo estos hechos tan importantes de la historia que abarca obviamente al país y que viene abarcando como tal al catolicismo acá en el municipio. Muy importante eso. Pues sí, Daniel, pues yo tengo una experiencia personal con eso. Porque bueno, yo ya este año cumplí 18 años haciendo parte de la organización de la fiesta, y al principio cuando yo supe la historia dije, bueno, es posible, pero no le queda por allá la duda, pero ¿será que sí es posible o será cuestión de llamémoslo como de la sugestión colectiva? Pues no, en estos 18 años a mí me ha tocado comprobar, y esto es un testimonio público además, que efectivamente sí hay momentos en que se hace más pesado y más liviano, y lo he tenido que comprobar. Lo ha cargado. No como tal en provisión, pero sí cuando de pronto lo tenemos que movilizar del camarín al lugar donde se arma la imagen, y hay momentos en que uno ve, es que una vez vi, caray, como 4 o 5 personas bregando, bajándolo, y sudaban. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Y a mí, les confieso, en momentos me ha tocado levantarlo solo, como el sábado. El sábado me tocó levantarlo solo porque no tenía quien me ayudara a moverlo sobre una plataforma. Entonces uno dice, carambas, es cierto, porque eso no tiene ninguna otra explicación. Y yo, pues precisamente no es que sea el más robusto de los humanos. Entonces, miren, son cosas de verdad, de fe, y son cosas muy bellas.
y son privilegios que se encuentran en nuestro territorio y que no las estamos aprovechando. Entonces yo por eso insisto tanto, hombre, conozcamos la historia de San Antonio de Padua de acá, hay una tradición bellísima, ojalá, mire, yo invito a todas las personas que les gusta escribir aquí, hombre, escribamos, a los abuelitos que saben tantas historias, cuéntenos esas historias, documentemos esto porque esto tiene riesgo de morirse en el tiempo y no vale la pena que una historia tan bella se muera y que todo el mundo la conozca. Usted va a Buga y conocen la historia, va a Chiquinquirá conocen la historia, usted va a Uguaté y conocen la historia del Santo Cristo, usted va a Cogua y nadie sabe cómo fue la historia de San Antonio. Esto es urgente, esto hay que hacerlo, hay que documentarla, hay que escribir y conservar esa tradición oral. Bastante importante precisamente de pronto apropiarnos de esta historia que además pues definitivamente marca al municipio. Y precisamente desde Cuapac Televisión adquirir ese compromiso y reiterarlo como tal para rescatar este tipo de historias que de hecho en este momento le estamos apostando a una iniciativa muy importante relacionada hacia la memoria histórica del municipio de Cogua. Les damos ahí esa cuña rápidamente, claro que sí. Anderson, muchísimas gracias, bien lo dijo hace un momento, el tiempo en televisión pasa rápido, es limitado. A continuación pues viene la Santa Misa para que las personas no se desconecten de nuestro canal 13 y nada, agradecerle por haber venido hoy a nuestros estudios de Cuapac Televisión, a su casa, a nuestro magazine Cogua TV, a hablar de esta historia tan interesante. Daniel, muchísimas gracias. Jessica, es un gusto, bueno, volver a compartir escenarios con Jessica, ya lo hemos hecho en alguna ocasión en el periodístico y pues es muy rico estar acá y más hablando de una historia tan fascinante. De verdad que les agradezco la invitación y a todos los amables televidentes de Cuapac Televisión, pues también agradecerles por su atención con estos temas tan interesantes para el municipio. Bueno, así es, Anderson, una invitación para todos nuestros televidentes, definitivamente apropiarnos cada una de estas historias que marcan el municipio. Y hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro magazine el día de hoy con este tema bastante importante para el municipio. Una invitación a todos nuestros televidentes también para que nos acompañen a continuación con la Santa Misa. Claro que sí, y nos vemos el día de mañana con más magazine Cogua TV. Que tengan una linda noche. Una feliz noche para todos nuestros televidentes.